La historia comienza con el pequeño Henry y su madre avanzando a través de la gélida noche de Navidad. Annette intenta desesperadamente mantener el control del vehículo, pero el asfalto resbaladizo lo vuelve incontrolable. Mientras los gritos de angustia rompen el silencio y el niño comienza a desvanecerse en el asiento trasero, la silueta imparable de un enorme camión se abalanza sin control hacia ellos. De pronto, Henry reaparece en la calidez de su hogar, tan solo unos días atrás, envuelto en el susurro de su madre leyéndole un cuento al calor del fuego. En un parpadeo, la realidad se quiebra de nuevo y Henry reaparece en la ruta, esta vez fuera del vehículo. Entre la desolación y el frío, una figura misteriosa emerge de las sombras para contenerlo, advirtiéndole que el tiempo se agota y necesita su atención. El extraño le revela que ambos son la misma persona, y aunque le resulte difícil de entender en ese momento, llegará el día en que lo comprenderá. Tras dejar atrás a su versión joven, reaparece en la biblioteca donde trabaja, obligado a vestirse a toda prisa antes de reanudar su labor como si nada hubiera pasado. La jornada termina y la Nochebuena lo encuentra solo en una cafetería, el refugio predecible para alguien cuya rutina impredecible le impide conservar a cualquier persona a su lado. Sin embargo, el aislamiento de su rutina se quiebra a la mañana siguiente. Una mujer entra en la biblioteca y lo observa con una familiaridad profunda, cargada de recuerdos que Henry, en su propio presente, jamás ha vivido. Claire se presenta, y no tarda en revelarle que este encuentro ha sido planificado por ambos durante mucho tiempo. La duda se disipa cuando ella sugiere ir al Botay, su restaurante favorito. Entender que esa desconocida realmente conoce a otra de sus versiones es todo lo que necesita para aceptar. Pero la calma dura poco. Al caer la noche, mientras se prepara para la cita, arrojado de vuelta al pasado, Henry se mete en un depósito para conseguir algo con que cubrirse, pero al salir tropieza de frente con la policía. De nada sirve pedirles que no se molesten, los oficiales lo arrestan, incapaces de comprender la naturaleza del hombre que tienen enfrente. El tiempo vuelve a ceder y Henry reaparece en el presente, irrumpiendo en el restaurante con las disculpas apresuradas de quien no es dueño de sus propios minutos. Frente a él, Claire empieza a desarmar el rompecabezas, le revela que cuando sea un poco más grande, visitará de forma recurrente su infancia. La intimidad con la que ella habla se vuelve casi desconcertante cuando detiene la copa en la mano de Henry, advirtiéndole que el alcohol detona sus viajes, una lección aprendida del Dr. Kendrick. Al darse cuenta de que es demasiada información para procesar de golpe, Claire decide mostrarle su diario, donde ha anotado todas las veces que él la visitó. La última vez que se vieron fue cuando ella tenía 18 años. Al parecer, Henry suele regresar a los mismos lugares una y otra vez. El viajero en el tiempo le explica que sus viajes funcionan como la gravedad, los sucesos importantes lo atraen y lo arrastran a través de los años. Henry le pide que finjan que acaban de conocerse, pero Claire le explica que para ella no es tan sencillo, ha estado enamorada de él durante toda su vida. La intimidad del departamento de Henry se convierte en el refugio donde Claire decide romper la espera de años, uniendo sus vidas en una primera noche juntos. Sin embargo, un flashback nos traslada a un claro en el campo detrás de la casa de la infancia de Claire. Es allí donde Henry emerge de los arbustos para presentarse, revelándole que ya se conocen. Antes de disolverse en el aire, le hace una promesa y un pedido: regresará el próximo martes y necesitará algo de la ropa de su padre. De regreso al presente, Claire despierta en la soledad de la mañana y tropieza con los vestigios de las antiguas relaciones de Henry. La incertidumbre se disipa rápido, el viajero le asegura que esa relación se acabó hace tiempo. Horas más tarde, sumergidos en la tranquilidad de una plaza, la curiosidad de Claire busca comprender la experiencia física del salto temporal. Henry la describe como un vértigo repentino, un cosquilleo incipiente en las extremidades que precede al desvanecimiento y a la irrupción intempestiva en otra época. Le confiesa que la duración de cada viaje es impredecible, obligándolo a deambular en busca de refugio, y también le revela la amarga paradoja de su condición. Aunque el tiempo le permite reencontrarse con quienes ya han partido,
cambiar el destino es imposible, pues el pasado resulta inalterable y los hechos terminan consumándose implacablemente. La relación continúa consolidándose hasta que Claire decide integrarlo a su universo personal, presentándole a sus amigos Gómez y Charisse. Sin embargo, tras la cena, Henry descubre el diario personal de Claire y, vencido por la curiosidad, hojea sus páginas en busca de los días exactos en los que viajará al pasado. Ante el hallazgo, Henry se justifica revelando que solo pretendía saber las fechas para evitar que la versión joven de Claire aguarde su llegada en vano. Aunque Henry logra ganarse la simpatía inicial de los amigos de su pareja, esa buena impresión pronto se pondrá a prueba. Una noche, al salir del teatro, una pelea en la penumbra de un callejón atrapa la atención de Gómez. Allí descubre a Henry, vestido de forma inusual, dándole una paliza a su agresor. Sin margen para explicaciones, el viajero en el tiempo se mete en una tienda en busca de algo que vestir. El amigo de su novia lo sigue de cerca, exigiéndole una respuesta ante la insólita escena. Gómez, atrapado entre la incredulidad y el desconcierto, piensa que está loco, mientras escucha la explicación de sus saltos temporales y la época de la que proviene. Con ironía, le pregunta si en el futuro terminará casado con Charisse o si la calvicie tocará a su puerta. Entonces Henry le explica que revelar los misterios del futuro solo serviría para arrebatarle la cordura. Con la desaparición disipando cualquier sombra de duda, Gómez acude de inmediato a casa de Claire en busca de explicaciones. Ella confiesa que conoce el secreto desde hace tiempo y, frente al escepticismo de su amigo, sostiene que nada hará que se aleje de él. En otro de sus repentinos viajes en el tiempo, Henry roba una billetera y se precipita al subte en un intento por ganar tiempo hasta el próximo salto. Es allí donde el destino lo pone delante de su propia madre. Tras manifestarle una profunda admiración por su trayectoria como cantante, Henry le comparte un fragmento de su presente, revelándole que ha conocido a una mujer con la que se siente plenamente a salvo y expresando el anhelo de que ella algún día pueda escucharla cantar. Annette escucha con amabilidad, invadida por la sutil e inexplicable intuición de que aquel desconocido no le resulta del todo ajeno. Henry se despide de su madre, con la incertidumbre de si volverá a cruzar su camino, pero reconfortado al saber que, más allá de las barreras del tiempo, la conexión entre ambos permanecerá inalterable. De regreso al presente, resuelve visitar a su padre, un hombre que jamás logró recomponerse de la pérdida de su esposa. Pese al abismo emocional que se ha construido entre ambos, la preocupación de Henry por su bienestar se mantiene intacta. Ante la noticia, Rachel cuestiona quién estaría dispuesta a asumir el compromiso conociendo su compleja condición de viajero en el tiempo. Sin embargo, Henry le asegura que Claire conoce cada aspecto de su realidad y le pide el anillo de compromiso de su madre para entregárselo, tal como a ella le habría gustado. Con escepticismo, Rachel le recrimina cómo puede saber lo que su madre habría deseado si apenas tuvo oportunidad de conocerla. Su hijo le responde entonces que la ha conocido y continúa viéndola. Sus repentinos viajes en el tiempo no siempre son una maldición. Henry confiesa haberlo intentado cientos de veces en vano, pues el destino resulta inalterable y jamás consigue llegar a tiempo. Antes de que se vaya, Rachel se quiebra y le entrega el anillo de compromiso de Annette. Tras recibir la joya familiar, regresa a su departamento y despierta a Claire para pedirle matrimonio. La organización de la boda se pone en marcha, y mientras Claire le muestra entusiasmada el vestido a su madre y a su hermana, Henry debe enfrentar un incómodo diálogo a solas con su futuro suegro. Antes de dar por concluida la conversación, Philip lo invita a participar de una jornada de caza para afianzar el vínculo, propuesta que el viajero acepta con sutil ironía. Los preparativos avanzan sin pausa. Henry pasa por la peluquería para ajustar su imagen, y poco después, acude a un hotel a recibir a su padre, conmovido por saber que lo acompañará en la fecha más trascendental de su vida. Sin embargo, el día de la ceremonia la tensión se apodera del ambiente. Henry aguarda en el vestidor junto a Gómez antes de salir al jardín, dominado por el nerviosismo. Alertado por un ruido intempestivo, Gómez ingresa al baño y halla únicamente un montón de ropa desparramada en el suelo. Gómez intenta mantener el control y responde que están bien, solo demorarán unos minutos más. En ese momento, una versión madura, canosa y barbuda del propio Henry aparece para salvar la boda. Con la música de fondo, Claire camina hacia el altar del brazo de su padre para encontrarse con este inesperado Henry alterado por el paso de los años.
La ceremonia transcurre entre familiares y amigos, sellando una promesa de fidelidad tanto en la prosperidad como en la adversidad. Como era de esperarse, el Henry del presente reaparece disculpándose por haberse perdido la ceremonia. Consumada la fiesta, los recién casados se retiran a una habitación de hotel para disfrutar de su noche de bodas, donde aprovechan para divertirse. Tras dejar el hotel, el viajero en el tiempo emerge en el pasado, en las inmediaciones de la casa de los padres de Claire. Luego de apropiarse de unas prendas de Philip, se reúne con la versión joven de su esposa para compartir una tarde de sol y una comida improvisada que ella misma le ha robado a su padre. El tiempo continúa su marcha inexorable y la pareja logra dar un nuevo paso al mudarse juntos a una casa propia. Sin embargo, tras esa fachada de plenitud, la impredecible dinámica de los saltos temporales comienza a desgastar a Claire. Ante el amargo reclamo por una ausencia de 2 semanas, Henry argumenta haber agotado todos los recursos para retornar antes. Pero la frustración de su esposa es tajante, le deja en claro que su vida no puede quedar en pausa aguardando su regreso y se marcha a trabajar. Decidido a subsanar la distancia, Henry la espera durante horas a la salida de su taller. Sin darle mayores precisiones, la conduce hasta una casa de empeño para observar un televisor encendido. Allí le entrega un boleto de lotería mientras la transmisión oficial dictamina, 1 a 1, los números exactos que él ha elegido para ella. Aunque la duda moral asalta a Claire en un primer instante, rápidamente termina aceptando el regalo. Con el propósito de disponer de un espacio más amplio para que Claire desarrolle sus pinturas, la pareja inicia la búsqueda de una nueva residencia. Sin embargo, pese a las atractivas opciones que visitan, Henry rechaza cada propuesta, conoce con certeza el destino que les aguarda en el futuro y necesita hallar exactamente esa propiedad. Una vez establecidos en su nuevo hogar, organizan un almuerzo para presentar la casa ante sus amigos. La reunión se interrumpe de forma abrupta por un gemido ahogado que proviene del cuarto contiguo, alertando a los invitados. Al acudir, descubren a una versión de Henry en sus 40 años, desplomada y gravemente herida en el suelo. En la intimidad, dominada por la angustia, Claire le cuestiona si conoce la fecha exacta de su muerte, a lo que Henry responde con absoluta incertidumbre. La preocupación de Claire aumenta al constatar que jamás lo ha presenciado con una edad más avanzada, aunque busca aferrarse al consuelo de que quizás alguien hallará la cura para sus saltos temporales. La conmoción inicial de Henry se transforma al instante en una profunda alegría. Acatando la sugerencia de su esposa, Henry acude a la oficina del Dr. Kendrick para exponerle la naturaleza de su condición, pero el especialista desestima la confesión al considerarla una broma elaborada de sus estudiantes. Mientras tanto, Claire lo aguarda en su restaurante habitual cuando un violento malestar la alerta de que algo anda mal. Cuando Henry llega al hospital, su esposa le revela la peor de las noticias. Desesperado, el viajero en el tiempo irrumpe nuevamente en la universidad para exigirle a Kendrick su intervención. Henry formula entonces una trágica hipótesis: su hijo podría haber heredado su anomalía genética y realizado un salto temporal fuera del útero. Kendrick lo observa con preocupación, convencido de que el joven requiere asistencia médica inmediata. Frente al escepticismo del especialista, el viajero en el tiempo le suplica que le realice una sola prueba de laboratorio, prometiendo que si no haya ninguna anomalía lo dejará en paz para siempre. Sin embargo, justo antes de que se marche, Henry logra convencerlo al revelarle detalles confidenciales sobre una beca de investigación que solo el propio Kendrick conocía. Al aceptar la realización de los estudios en el tomógrafo, Kendrick da inicio a la primera serie de análisis mientras observa distraído la televisión. Sin embargo, el estridente sonido de la máquina desencadena un repentino salto temporal de Henry, dejando ante los ojos del médico la prueba irrefutable que necesitaba para creer en su condición. Tiempo después, con los resultados sobre la mesa, el especialista les explica que, previo a cada viaje, el cerebro de Henry emite una descarga de energía electromagnética comparable a una patología neurológica. Si bien cierta medicación podría regular los episodios, el tratamiento solo es aplicable al propio Henry y no al hijo que nuevamente están esperando. Al caer la noche, el viajero en el tiempo despierta al percibir una inusual humedad. Un nuevo revés destruye las esperanzas de formar una familia.
Mientras Claire se desahoga confesando su deseo de experimentar tan solo una faceta de normalidad en su vida, Henry le revela una dolorosa verdad: en sus incursiones al futuro jamás los ha visto con un hijo. Aunque intenta convencerla de detener la búsqueda por el peligro que representa, ella se niega a escuchar. Decidido a protegerla a toda costa y evitar arriesgar su salud, el viajero en el tiempo toma una determinación unilateral y se somete a una vasectomía. El agobiante estrés de la situación lo precipita a través del tiempo, transportándolo a los prados de sus suegros, donde se cruza con una versión joven de Claire. Allí, tras una breve y tensa discusión en la que es incapaz de explicar los motivos de su frustración, ambos comparten su primer beso. De regreso en el presente, con el valor a cuestas, se acerca al estudio de su esposa para confesarle el paso definitivo que ha dado. Henry se niega a traer al mundo un hijo portador del mismo desorden genético para luego perderlo. Claire lo recrimina por haber tomado una decisión a sus espaldas y también por haberla atado a una existencia marcada por sus impredecibles desapariciones. Al caer la noche, recluidos en habitaciones separadas, Claire recibe una llamada de una versión más joven de Henry, quien le pide que vaya a recogerlo. Al llegar al punto de encuentro, todavía consumida por el enojo, pasa la noche junto al joven desahogándose sobre las decisiones inconsultas de su esposo. Semanas más tarde, al notar una actitud esquiva en Claire, Henry le pregunta qué le sucede. Ella le trae a la memoria aquella noche en el estacionamiento, y al recordarlo, el viajero comprende finalmente cómo ha sucedido. A pesar del temor que le provoca poner en riesgo la salud de su esposa, termina acompañándola en su decisión. Con el embarazo avanzando favorablemente, Claire le consulta sobre las opciones de nombres para la bebé que están esperando, pero Henry se mantiene cauteloso y le advierte que aún es apresurado abordar el tema. En ese instante, un salto temporal lo transporta a un zoológico, obligándolo a salir de un recinto de animales para buscar algo de ropa. ¡Daddy! Inesperadamente, una pequeña se le aproxima y se abalanza sobre sus brazos. Alba conoce a la perfección la condición de su padre. Allí le revela que tiene 10 años y le comparte con ternura que su abuelo le está enseñando a interpretar el violín. Al oírla, Henry comprende de inmediato que su hija también es una viajera en el tiempo. A diferencia de él, la joven le explica que posee cierto grado de control para decidir el destino de sus saltos. Alba le relata haberlos observado de cerca mientras caminaban juntos tiempo atrás. Al descifrar el peso de sus palabras, Henry confirma su trágico destino e indaga cuántos años tenía ella al momento de su partida. Henry le confiesa que jamás había viajado al futuro más allá de su muerte, y al preguntarle por Claire, la niña responde que su madre se encuentra bien, aunque marcada por la tristeza. Cuando la maestra de Alba interrumpe la conversación para pedirle que vuelva con el grupo, el viajero en el tiempo se despide de su futura hija, con la certeza de que crecerá sana y a salvo, aun cuando él ya no esté a su lado. De regreso al presente, se acerca a Claire para revelarle que el nombre que estaba buscando es Alba, asegurándole que la conoció y que todo saldrá bien. Tras el nacimiento de la niña, el tiempo sigue su curso, concediéndoles al fin esa tregua de tranquilidad y estabilidad que Henry y Claire anhelaron durante años. ¿Henry? Sin embargo, el quinto cumpleaños de Alba llega, y Henry sabe a la perfección lo que eso significa. Cuando Claire le consulta con quién está jugando la pequeña en el jardín, el viajero le explica que se encuentra con una versión de sí misma proveniente del futuro. De pronto, la Alba del presente ingresa a la casa con el rostro marcado por la angustia. Ante las preguntas de su madre, se limita a responder que prefiere no hablar de eso. Henry comprende de inmediato el revelador mensaje que la Alba del futuro le ha transmitido a su hija e intenta consolar a la niña, consciente de la pesada carga que ahora soporta. El viajero en el tiempo esquiva la conversación, desestimando la preocupación de Claire, pero ella, intuyendo que tanto su esposo como su hija le ocultan algo, le pide a la pequeña que confíe en su madre. Alba le confiesa que su versión futura se lo dijo: su padre morirá pronto. La trágica certeza destroza a Claire, quien busca desesperadamente explicaciones en su esposo. Pero Henry ignora las circunstancias exactas de su desenlace, aunque el recuerdo de aquel salto temporal en el que irrumpió en el pasillo, herido, les da una idea de cómo sucederá. Al día siguiente, la Alba del futuro regresa para acompañar a su joven versión en esos duros momentos.
Un repentino e intempestivo salto deposita a Henry en medio de la sala, paralizado por el frío y herido en una de sus piernas. Trasladado de urgencia al hospital, los médicos se muestran desconcertados ante el cuadro de hipotermia en pleno mes de octubre. El doctor Kendrick intenta llevar calma a Claire asegurándole que lograrán salvar la pierna de su esposo, aunque advierte que Henry deberá permanecer en silla de ruedas durante varios meses. Sin embargo, a Claire esto no la tranquiliza, su esposo necesita poder correr para huir de su inevitable destino. Días más tarde, cuando Alba se aproxima a su padre para preguntarle si se está muriendo, Henry la reconforta explicándole que su invalidez será solo temporal, aunque le confiesa que la medicación está acelerando sus saltos. La pequeña le pide que intente frenarlos y al ser consultada sobre cómo logra controlar sus propios viajes, revela su secreto. Cuando percibe que está por irse, comienza a cantar. Siguiendo su consejo, ambos entonan una melodía juntos, pero el intento resulta inútil y el viajero se desvanece ante la mirada de su hija. El salto lo traslada a una gélida noche de Año Nuevo en el futuro, donde, a través de una ventana, contempla su propia e inevitable muerte. De regreso al presente, resuelve pasar el tiempo que le queda disfrutando de la compañía de su familia, tratando de convertir aquellos momentos juntos en bellos recuerdos. Al llegar la celebración de fin de año, Henry lleva a Gómez al exterior para hablar un momento en privado. Allí se despide de él para siempre, agradeciéndole su amistad y dejándole entrever que quizá algo suceda esa noche. Gómez comprende de inmediato el presagio y ante el pedido de Henry de concederle un último momento a solas con su esposa, se funde con él en un emotivo abrazo de despedida. Claire comprende lo que sucede y tras un breve instante de negación, se refugia en los brazos de su esposo. En ese último abrazo, le confiesa que, a pesar de las ausencias y el dolor, no renunciaría a un solo segundo de su vida juntos. Henry aparece en un bosque sumergido en la nieve, frente a la mirada serena de un ciervo. En las inmediaciones, el padre de Claire y su hermano participan de una jornada de caza. De este modo, los mismos prados que vieron nacer el amor entre Claire y Henry se transforman en el escenario definitivo donde su ciclo se cierra trágicamente. De vuelta en el presente y rodeado de sus seres queridos, exhala su último aliento. La vida de Alba y Claire continúa su curso, apoyándose la una en la otra para sobrellevar el vacío que el viajero en el tiempo dejó en sus vidas. Sin embargo, tal como el propio Henry le dijo una vez a su padre, Daddy? Alba. sus repentinos viajes temporales no siempre son una maldición. Tell Mommy's here. Tell her to come. Mientras le relata a Alba cómo conoció a su madre, Claire corre con todas sus fuerzas a reencontrarse con el amor de su vida. En aquel prado donde el tiempo solía detenerse solo para ellos, vuelven a decirse adiós, con la certeza de que ni la distancia ni el destino podrán extinguir aquello que nació para ser eterno.